Rafael Cordero elogio póstumo Salvador Brau con que se iniciara en el Ateneo puertorriqueño la velada del 31 de octubre de 1891 Puerto Rico tipografía de Arturo Córdoba la memoria del acto meritísimo realizado por los ilustres repúblicos de segundo juicio de José Fuliana Costa y de Francisco Mariano Quiñones al solicitar de la metrópoli, en noviembre de 1866, la reintegración de la raza negra en sus humanos derechos, consagro esta siempre viva, perfumada con las sublimes virtudes de un negro humanitario, Salvador Brau Puerto Rico, octubre 31 de 1891, señores. Una vez más nos congregan en este recinto consagrado acentuada la cultura del espíritu, el sentimiento de gratitud social. La directiva del Ateneo ha querido solemnizar con una fiesta literaria la instalación en sus salones del retrato de un compatriota benemérito, el virtuoso Rafael Cordero, llevado acentuada a la contemplación de la posteridad por el pincel de otro puertorriqueño distinguido y generoso, el señor don Francisco Boyer. Ese retrato figurará dignamente desde hoy en la galería que ilustran el padre Rufo, Campeche, Tapia, Tautier Benítez, Cochado y Tavares, y en la que en breve ocupará puesto de honor el venerable Acosta, el grave y experimentado maestro de cuya ausencia no nos hemos consolado todavía y cuya voz, muda para siempre, ha de apreciarse como nota de deficiencia en este acto afortunado iniciador en las columnas del clamor del país, del propósito que hoy se traduce en hecho consumado, mediante popular donativo que engrosaron con su olo todas las clases sociales del país y algunos compatriotas residentes en la metrópoli. Complazco daros al agradecimiento de que me reconozco deudor por tan eficacísima cooperación. Ese agradecimiento comprende acentuada a los respetables señores que forman la directiva del Ateneo y en especial acentuada a su presidente, mi querido amigo don Manuel Elsauro, por la indiscutible acogida que prestaron al propósito apenas enunciado, identificándose en absoluto con la idea, como se ha identificado su actual vicepresidente, el señor don Enrique Álvarez Pérez, gustosísimo patrocinador de esta solemnidad y fuerza, es que haga extensivos esos sentimientos de gratitud acentuada a la prensa periódica, acentuada esa prensa en cuyas filas tengo el honor de militar y cuyos órganos, sin distinción de escuela, han contribuido a acentuar a mover los entusiasmos públicos en pro de esta ofrenda que acentúa la virtud modesta y el mérito reconocido consagramos, no por voluntad de uno, no por sentimiento de varios, sino por sentimiento y voluntad de los elementos individuales que constituyen nuestra sociedad, cuya alteza espiritual, cuya fraternidad culta y edificadora recibe espléndida sanción en estos instantes, porque no se trata de honrar la memoria de algún compatriota favorecido con la inspiración maravillosa del arte, decorado con los atributos nobilísimos de la ciencia, poseído con los laureles de una popularidad legítimamente altiría en defensa de cívicos derechos. Se trata de un artesano humilísimo, de un artesano procedente de esa raza laboriosa, privada hasta ayer de su libertad individual por errores que ha rectificado la acción de los tiempos. Se trata de un negro, tabaquero, y cuando acentuada ese negro humilde colocamos, en materia de veneración pública, acentuada a la altura del doctor don Rufo Manuel Fernández, el canónigo gallego para quien solo bendiciones guarda nuestra historia regional. Preciso será reconocer la grandiosidad de los méritos del venerado, pero reconociendo acentuada a la vez la transformación radical operada en nuestras ideas sociales, acentuada en impulsos del progreso. Avasallador no entraña este reconocimiento improbable suposición. 23 años a que un miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, don José Esteban Ramos, solicitó para el retrato del maestro Rafael Cordero honor análogo acentuada que el Ateneo le acuerda, y la Sociedad Económica que había adjudicado un premio pecuniario a la acentuada la virtud del septuagenario artesano, esa sociedad que le había considerado acreedor al título de socio de mérito, accedió a acentuada la solicitud, dejando en suspenso sus efectos. Esto se explica por el estado social del país, del que necesariamente he de ocuparme, siquiera acentuada de grandes rasgos, para demostrar acentuada las generaciones nuevas, acentuada los conterráneos y sonios, acentuada los huéspedes de la víspera que solo por referencias tradicionales o históricas han de poder apreciarla, con textura étnica de nuestro regionalismo, cuál es la trascendencia de este acto que patrocina el Ateneo, pero al que toda esta brillante concurrencia presta cumplidísima cooperación desde los instaladores comienzos de la colonia subdividióse la sociedad puertorriqueña en dos castas, blanca y negra, señora la una, sierva la otra, oriunda aquella de las regiones ferias, de antiguo vigorizadas
por el derecho humano y la moral evangélica, originaria la potra de esos territorios africanos donde aún tropieza con obstáculos insuperables el carro luminoso de la universal civilización. De esta última procedía el maestro Rafael, hijo de Lucas Cordero, artesano de esta capital, y de Pita Molina, natural de Arecibo, por más que el estado matrimonial de estos pruebe la condición de libres que les asistía y qué caso disfrutaron sus antecesores. Es innegable que el prejuicio de casta debía subsistir para ellos, puesto que doblemente cimentado se hallaba en general por las leyes y las costumbres. Es por esto que ha de atribuirse al estado social del país la dificultad ofrecida en 1868, acentuada la colocación del retrato del oscuro menestral en la sala de sesiones de la Real Sociedad Económica. Y, sin embargo, ese medio social en que se dilatara la actividad benéfica del maestro Rafael, el que valora con opulentas cifras la relevación apostólica de sus humanitarias virtudes, nació en octubre de 1790, es decir, 25 años después de haber visitado acentuada Puerto Rico en calidad de comisario regio y mariscal de campo don Alejandro Oreggi, y haber consignado en la memoria acerca de su visita que en la isla había no más de 2 escuelas, una en Puerto Rico y otra en San Germán, fuera de cuyos puntos pocas personas solían leer. Entre esas pocas personas hay que colocar el maestro Lucas y la acentuada su consorte, que se ejercitaban, voluntaria y gratuitamente, en transmitir sus escasos conocimientos acentuada a niños de ambos sexos. Por extrañarse por alguno que hallándose tan limitada en 1790 la instrucción primaria entre las clases superiores de Puerto Rico, existiesen negros aptos para transmitirla por espontáneo y caritativo impulso. Más acentuada esa extrañeza cabe responder, recordando que tampoco había en la isla, por aquella época, escuelas de dibujo y pintura, y ya las vírgenes de José Campeche, también sometido a acentuadas las preocupaciones de casta, alcanzaban notoriedad del pincel que debía perpetuar la memoria del general don Ramón de Castro y la popular hazaña en que hubo de figurar aquel caudillo. A las facultades naturales de la inteligencia necesitan factores auxiliares para su desarrollo. Es indudable donde hallaron ese auxilio los padres de Rafael Cordero no lo dicen las crónicas, pero el hijo hubo de encontrarlo en el hogar doméstico. El ir adquirió sus modestos conocimientos y el hábito de transmitirlos. Hábito que él ejercitó con verdadera vocación, conciliándolo con el oficio sedentario de tabaquero, elegido para ganar innecesario sustento y practicado asiduamente durante su vida, aun después de haber sido nombrado oficialmente maestro incompleto en 1865 por el haberse comprendido en las prescripciones del decreto reformador de la enseñanza pública que autorizara al general Mesina en 1810. Esto es como una anterioridad de 35 años acentuada la reorganización oficial de la enseñanza primaria, no abordada hasta 1845 por el gobierno superior de la isla. Instaló su escuela de párvulos gratuita el maestro Rafael, manteniéndola sin interrupción hasta julio de 1868, en que ocurrió su fallecimiento. Lectura, caligrafía, doctrina cristiana y conocimientos numéricos compendía el programa de aquella escuela, programa traducidísimo, pero valioso por la conciencia que presidía su aplicación. Yo tumbo el árbol y lo descortezo. Cuentan que solía decir: manos más hábiles que las mías se encargarán de labrar la madera y darle barniz. En 58 años de magisterio, ¿qué árboles tan variados y robustos descortezó? Durante 58 años se agruparon al pie de aquella mesa de tabaquero, convertida en cátedra de instrucción pública por la intuición maravillosa de un espíritu privilegiado, generaciones sucesivas de hombres que debían dar lustre acentuada a las letras patrias, elevarse acentuada a las altas dignidades del sacerdocio y a milicia, conquistar puesto prominente en las ciencias o revestirse con el título de legisladoras nacionales. Las diversas aptitudes de esos hombres adquirieron cumplido desarrollo en vastos círculos de enseñanza, pero la base fundamental de su instrucción se inculcó bajo la férula del maestro Rafael Cordero, bajo la acción educadora de aquel rebenque acentuada que ha consagrado filial recuerdo del doctor don Francisco del Valle Atíes, uno de los más jóvenes asistentes al aula. Contraste singular el que ofrece ese rebenque simbólico acentuada la observación del analista, porque el régimen de la colonia restablecía la pena de azotes como correctivo acentuada la alabanza a los vicios del esclavo, y era precisamente el azote la expresión suprema de la severidad escolar que el maestro Rafael dejaba sentir acentuada a sus discípulos rebeldes o desaplicados. El mismo castigo que excitaba el fomento de la riqueza material en el ingenio, trabajando y encalleciendo el espíritu, daba acicate en el taller escuela, acentuada las facultades intelectuales tardas o adormecidas.
El azote que enseñaba al negro acentuada a cultivar la caña y acentuada a cristalizar el azúcar, esgrimido por un negro, enseñaba al blanco acentuada a deletrear el castellano y acentuada a balbucir el Padre Nuestro. Verdad que el rebenque del maestro Rafael no abrió nunca saminoso surco en las carnes de sus discípulos, jamás hubo de formularse una protesta paternal contra el rigor de aquellos castigos. Lejos de ello, acentuada a solicitar su aplicación, solían acudir algunas madres obreras, acentuada las horas del aula, por consecuencia de grave rebeldía infantil o pecaminoso callejeo filial tras de las músicas militares o de las distracciones más peligrosas de los suelos y a rayapunto y es fama que, una vez formulada la queja materna, con sumaria diligencia se sustanciaba el proceso, le ordenado el descenso de las menudas bragas o el ascenso de la flotante camisola del acosado. Allí mismo, acentuada claustro pleno, se le propinaba el número de rebencazos determinados en la escala gradual establecida por la trimuti pedagógica que compendiaba al legislador prudente, al juez íntegro y al ejecutor de justicia. Metólico y acentuada e impasible, en una sola personalidad, es así que las azotainas del maestro Rafael no trasponían los límites de la previsora rigidez paternal, creciendo acentuada con paz de ellas el cariño de sus alumnos de una y otra clase, y digo de una y otra porque en aquella escuela de la calle de la Luna se distribuía el germen fecundo de cristiana enseñanza, lo mismo al primogénito de un linajuego de orde. La Real Audiencia Real hizo de un rudo mozo de carga escrito la acentuada de las fanas del muelle. Así se le upaba el día al descendiente de un Saint-Just, el veterano glorioso de Valén, como al nieto desarrapado de la bandera anónima el privilegio de la casta ser anulada democráticamente acentuada a los pies del crucifijo e iluminaba con sus redentoras fulguraciones aquella pobre escuela el sinite parulos venire a. El Evangelio nivelaba las categorías sociales de la colonia, ante el ara de aquel santuario reconstituido por la inspiración artística de Ogier, en ese cuadro ofrecido acentuada la consideración pública, sin presentir acaso que trasladaba el lienzo con sus peculiarísimas tintas, no un episodio local, sino el accidente tan íntimo como extenso de nuestra regional historia. Sí, señores, bueno es decirlo acentuada. Los que tengan motivo para ignorarlo en materia de igualdad cristiana, la escuela del maestro Rafael puede considerarse como tipo modelo de todas las de su época en Puerto Rico. El régimen de la colonia, que autorizaba la servidumbre corporal de los obreros de color, no negaba el beneficio de la instrucción acentuada de los mamisos a los bancos de las rudimentarias escuelas públicas. No llevaban las subdivisiones de casta, blancos y negros, confundidos, aprendían el catecismo y la gramática, y tal exactitud entraña esta afirmación, que no necesito rebuscar mucho en los rincones de la memoria para encontrar el nombre de algunos descendientes de esclavos acentuada quienes tuve por condiscípulos en la escuela de mi pueblo natal, en el período comprendido desde 1849 acentuada 1854, igual solidaridad en la saga. Las aspiraciones del estudio que la disciplina escolar y las distinciones estimuladoras que la Academia Real de Buenas Letras conseguía anualmente, influidas eran por las pruebas de examen, no por el pimentum que coloraba la epidermis de los alumnos. El período estudiantil terminaba. El niño, transformado en hombre, lanzábase acentuada a los combates de la vida, ocupando el sitio a la suerte le concediera. El menestral empuñaba el tirapiés o la garlopa, el doctor se ajustaba la museta, ascendía al altar el sacerdote, el militar se ufanaba con el áureo uniforme. Las divisorias líneas sociales se mantenían escrupulosamente, pero detrás de ellas sentíase aletear el espíritu de confraternidad, generado sobre los desucidos bancos escolares al amparo de la religión y de las leyes. En la escuela de Rafael Cordero debió acentuarse ese fenómeno por la condición individual del maestro, que él supo mantener dentro de estrechísimos límites, pues siendo acentuada la sencillez exquisita de sus sentimientos, informados por la más ardiente caridad del ejercicio. Esa virtud humanitaria compendia la vida de Cordero con el exclusivismo absoluto, blanqueando su tez de ébano con las nitideces del lirio. Eres el lirio de nuestras sabanas incultas, que brota con espontaneidad inconsciente, embelleciendo los carros que le constriñen y embalsamando el aire que le azotó casto y sobrio, laborioso y humilde, austero y benévolo. Ese obrero de mano callosa y alma de ángel antepone el bien de sus semejantes, acentuada a todos los mundanos afectos de la sociedad económica, le adjudica en un certamen de la virtud premio de 100 pesos. Él, que no cuenta con otros recursos materiales para subsistir que su modesta labor de tabaquero, rechaza el premio. Obligado acentuada a aceptarlo, distribuye la mitad entre sus alumnos menesterosos de ropa y de libros, y riega la otra mitad, como semilla de bendiciones,
entre pordioseros, convocados por medio de sus discípulos, convidados a acentuar que el sublime banquete de la caridad supernal es mezquino y con él ha de extender el cuidado de hermana infeliz privada de razón, que no se siente con valor para confiar acentuada la beneficencia oficial y el presupuesto familiar, sobrado exiguo, se constriñe aún más por esas exigencias fraternales y no puede tolerar extraordinarios dispendios. Sin embargo, acierta un mendigo famélico acentuada a implorar alimento en aquella escuela acentuada a horas del desayuno, y el maestro, usando mezquina su población para dos, la adjudica toda el necesitado. Un día llega acentuada a manos de Cordero el título de maestro incompleto que le concede el gobierno, pone asignación de 15 pesos mensuales, ya es funcionario municipal. Después de haberlo sido voluntario y gratuito durante 55 años, el cambio no le altera, acepta la asignación, merced acentúa las reflexiones de los amigos que le recuerdan su ancianidad, pero mantiene inalterables sus hábitos, sin modificar siquiera la sencilla vestimenta, solo engalanada con la chaqueta de menestral al asistir al templo, admitiendo entonces, como testimonio de religioso respeto, lo que, como prenda innecesaria, rechazaban los demás actos de la vida común. Tales eran los ejemplos prácticos que acentuada a sus discípulos ofrecía. El maestro Rafael, con los árboles humanos que así descortezó, se labraron en Europa médicos, abogados, literatos, profesores en ciencias, sacerdotes, hacendistas y militares, y él los veía regresar acentuada a la tierra nativa con la dulce satisfacción del padre que se goza en el adelanto de sus hijos, pero sin mostrar envanecimientos por su obra, tratándolos con afecto análogo al de aquellas nodrizas, esclavas que nos tutearon en la cuna cuando niños, y niños siguieron llamándonos respetuosamente. Acentuada a pesar de nuestros cabellos orices, Alejandro llamaba el maestro Rafael al biógrafo de Campeche y de Power. Pomante síale al futuro constituyente de 1869, tratándolos acentuada ellos y acentuada a sus demás discípulos, con la misma familiar sencillez que los tratara en la escuela, y ellos le correspondían con tan filial respeto que aún se recuerda al coronel Espino, presidiendo de su militar temperamento y de su autoritarismo de corregidor, para contestar al adiós Cayetano del anciano obrero, llevando la mano al jipiyapa y repitiendo la frase sacramental de la escuela: la bendición, maestro. ¿Qué recuerdos nos surgirían en la mente del veterano cristino, evocados por esa frase cabalística? Dejadme acentuada a mi vez que los evoqué. Evocadlos también vosotros, viajeros de la vía que doblasteis ya al cabo de las tormentas. Repasad las notas íntimas de vuestro libro de memorias, y no vaciléis en reconstruir con ellas todo el pasado colonial, con sus errores, tristezas, olvidos, soledades y desconsuelos, pues que por sobre aquel montón de cenizas destella, y destellará siempre, el sentimiento de concordia que vivificó acentuada nuestra sociedad y que tuvo en el maestro Rafael acabadísimo intérprete. Asistidos de ese sentimiento, bien pudieron los ilustres informadores de 1866 reclamar de la hidalga metrópoli la dignificación del trabajo en nuestra colonia, e indicando para toda la raza negra los derechos naturales inherentes acentuada a la humana personalidad. Es por ese sentimiento tan arraigado en Puerto Rico que se explica el éxito maravilloso obtenido por aquel decreto redentor de 1873 que inmortaliza acentuada la Asamblea Nacional Española, y que solo cánticos de júbilo y religiosas preces de gratitud despertaran en nuestro pueblo esa concordia en las voluntades, esa armonía en los afectos, esa reciprocidad en los servicios, esos respetos mutuos que fincan su ablendo en las necesidades impuestas acentuada a los viejos colonos de esta comarca por el aislamiento social acentuada que se vieron reducidos, ha llegado acentuada a constituir cualidad característica de nuestro temperamento, espíritu peculiar y propio de la región, aliento de gigante que la confortó en los días de prueba y la condujo al grado de desenvolvimiento oculto que hoy muestra, y de que este acto de cumplida fe procuremos cultivar esos afectos, esforcémonos en hacerlos reverdecer, que no mueran, no, ya que gracias a acentuada ellos la historia de Puerto Rico, que no enrojece sus páginas con los nombres de un Toussaint o de un Tesalines, se ilumina con los destellos del espíritu bienhechor de un Rafael Cordero.